Seguimos junto a Mookie Tenenbaum explorando a través de estos videos, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, su filosofía desilusionista. Y hoy vamos a hacer un ejercicio relativamente distinto de lo que venimos haciendo. Vamos a tratar de analizar desde el punto de vista desilusionista un aspecto de la actualidad, una noticia de coyuntura, para entender no solamente los conceptos en su definición abstracta, sino cómo se aplican en una circunstancia determinada. Para empezar con este ejercicio, elegimos una noticia que es una noticia que está recorriendo el mundo en estos días, en los primeros días de junio del año 2020, y es la que tiene que ver En con un medio de la comportamiento. pandemia. Sí, en plena pandemia En plena generalizada. pandemia. Y tiene que ver con un comportamiento extendido, extraño, en distintas circunstancias, en distintas ciudades del mundo, de destrucción de estatuas, destrucción de monumentos a personas del pasado. Cayó la estatua de Robert E. Lee en Estados Unidos, la de Churchill en Inglaterra. Hay un fenómeno allí lo suficientemente extraño y difundido como para merecer análisis desilusionista. Empecemos por donde te parezca, Mookie. Bueno, primero quiero contar en pequeño resumen lo que vos ya empezaste a contar. Son estatuas de gente que está acusada de ser racista o esclavista. El tema empezó en Estados Unidos. La verdad que esto empezó luego de la muerte de Floyd, de este persona que fue asesinado, la verdad que fue asesinado por un policía. Lo vimos todos en la televisión, y luego todas esas manifestaciones que empezaron en los Estados Unidos y que luego se contagiaron a otros lugares del mundo, especialmente Inglaterra y Francia, pero especialmente Inglaterra. Y en esas manifestaciones empezaron a buscar, había realmente algunas estatuas de algunos realmente esclavistas, y luego ya todo lo que tenía que ver con lo que la gente consideraba que era racismo o esclavitud. Un ejemplo, como vos diste muy bien, fue Robert E. Lee, que era el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Confederados del Sur en la Guerra Civil Americana de 1860. Curiosamente, se las agarraron con la estatua incorrecta. Ahora vamos a hablar del tema de las estatuas en general, desilusionista, pero desde el punto de vista de hechos, Robert E. Lee, aunque era el general en jefe de las fuerzas del sur, era un antiesclavista, de hecho un gran antiesclavista. Y lo curioso es que su contrincante, el general Grant, que aparece en los billetes de dólares, creo que de $10, ¿no? El Grant, o 50, no sé. Y Grant, que fue el que fue presidente después de Lincoln, Grant se murió con esclavos, era un latifundista con esclavos. Es decir, lo contrario. Por supuesto, nadie anda rompiendo los billetes con la cara de Grant, ¿no? Me parece curioso eso. Pero desde el punto de vista desilusionista, la pregunta es, ¿qué lleva a la gente? ¿Qué estado lleva a la gente a destruir estatuas? Primero, hay que explicar que no es una persona agarrándosela con una estatua, es un grupo de gente. Hay todo hay un estado de efervescencia en donde todos se enfervorecen uno al otro, ¿sí? Una inflación y luego salen a atacar las estatuas. Pero una cosa que debería ser obvia es que la estatua no es una persona. De hecho, en general, cuando hay estatua no hay persona, ya está muerta la persona. Pueden estar en contra de que se le dé algún tipo de lugar, lo entiendo, en el pensamiento ideológico, que esa persona tenga un lugar de privilegio en el público, y entonces no quieren que lo tenga, pero esto es pretexto. Es decir, claramente ellos querían romper la estatua, ¿sí? Yo no sé si vos te acordás, me imagino te acordás, durante la invasión a Irak, la segunda, ¿sí? Cuando cae Saddam Hussein, una imagen que vimos es cómo tiraban abajo una estatua de Saddam Hussein. ¿Te acordás? Agarraron con hilos, las tiraron abajo, la rompieron y después le pegaban con zapatos. Porque en el mundo árabe el zapato, ¿te acordás cuando le tiraron a George Bush un zapatazo en la cara? ¿Qué lo eludió? Su genio, George Bush, un jugador de fútbol. Y entonces golpeaban con los zapatos a la estatua. Es un proceso totalmente
ilógico, que no tiene ningún sentido, y es un desahogo del enojo. Pero es como cuando yo me golpeo el dedito del pie a mitad de la noche, cuando me levanto y no me doy cuenta, me lo golpeo contra la pared y le pego a la pared. Me sale solo. Pero no me dedico a agarro un martillo, rompo la pared. No me pasa. Es decir, hay un estado en donde las ilusiones, y acá viene el tema de las ilusiones. Recuerdo a la gente, tenemos 3 tipos de ilusiones, ¿sí? Básicas, que es la familia, el Estado y los dioses. Y las estatuas tienen que ver con dioses más que con el Estado, ¿sí? Son los dioses del Estado. ¿Qué es una estatua? La estatua de Churchill, ¿qué es? Como el Estado no tiene dioses, tiene algún dios poquito, Inglaterra apenas, pero tiene dioses, tiene que crear objetos de culto, ¿sí? Como todo Estado. Aparte quiere demostrar inmortalidad. Churchill está muerto, pero su estatua sigue ahí. Es decir, todo ese proceso es muy, muy ilusionista en su forma de ser y se basa en la ilusión, en tener en el hecho de que la estatua es algo. Y la estatua es, como todos sabemos, un metal o una piedra o lo que sea de lo que está hecho. Pero aparte, estos son temas que están discutidos en la Biblia. Pero no en Génesis. Tenemos a Abraham destruyendo las estatuas del padre, ¿sí? Porque él era, por supuesto, monoteísta y estos eran unas estatuas. Pero acá la estatua, no, él rompe las estatuas, no porque odia la estatua, sino para honrar a su propio Dios, ¿sí? La estatua no importa, ¿no? Seguro que no la pintaba y no le hacía grafitis, y no las tiraba para el agua, es decir, no era todo un proceso casi ¿cómo yo te diría? Cuando uno pide perdón, cuando uno de expiación. expulsar, de expiación, sí, de vomitar, ¿no? El enojo hacia ese pedazo de metal. ¿Qué te parece a vos el tema? Sí, yo te iba a hacer una pregunta que es, descartando este componente que me parece innegable de descarga inmediata del enojo, de la furia, que lo conocemos todos, como decías vos, hemos descargado furia en objetos materiales en nuestra vida cotidiana, al tropezar con un zapato que alguien dejó tirado allí. Dejando de lado eso que me parece fácil de entender y es natural, hay 2 elementos en esto que vos describís. Evidentemente hay 2 elementos, por lo menos 2 elementos centrales. Uno, que es este más mágico, más atávico, que es en la efigie, en la imagen, causarle daño al objeto de nuestro odio, como si de alguna manera golpear el bronce de Saddam Hussein o grafitear el bronce de Churchill pudiera lastimar a Churchill y a Hussein. Incluso en este caso genial, en el que Churchill ya está muerto y hace más de medio siglo. Y hay otro elemento a analizar que por ahí es más racional y tiene que ver con esto que vos decías de la comunicación. Es cierto que esa estatuaria pública del siglo XIX tiene fines propagandísticos. Y puede ser que se esté dando una batalla también al nivel de la propaganda. Voy a destruir tus monumentos propagandísticos para sustituirlos por los míos. Y ahí habría menos magia y más cálculo en la competencia entre las ilusiones. No sé cómo ves vos esa composición. Para mí es muy difícil entender, cuando veo estos fenómenos, cuál de las 3 cosas está ocurriendo. Un chico en un berrinche rompiendo algo enojado, un supersticioso que cree que destruyendo la efigie, como en el vudú, va a causarle daño al representado, o un proceso más político, propagandístico, donde oponen entre sí su rival ejercicio 2 épicas, ¿no? dos discursos ilusorios. Mira, iconoclastas, el Islam, que empezó, que es una religión iconoclasta, cuando venía, destruía en Bizancio, conocemos todas las cosas que hizo, pintan cosas para que no aparezcan, pero vos tenés un caso muy extremo de gente totalmente ida. Tenés 2 casos importantes. Uno son los famosos budas que había en Afganistán, que te acordás, los talibanes, los volaron de a pedazos. Y la otra fue, por supuesto, todo Irak,
donde el Estado Islámico, los locos estos, destruyeron absolutamente todo. Palmira, ¿te acordás? Han hecho desastres, han destruido lugares arqueológicos porque son lugares de rezo y de culto. Acá competían el culto de ellos contra el otro, ¿sí? Es una competencia directa. Acá creo que estamos de acuerdo, no hay una competencia de cultos, pero sí es una semideidad, si lo pensás. Una estatua para mí es una semideidad. Es decir, no es un dios, porque claramente está hecho de piedra, pero está hecha sobre una imagen a la que se las quiere dar, de hecho, un estado, primero, inmortal, segundo, inmutable, ¿sí? Y bueno, parece que no tan inmortal, porque estos señores que las tiran las estatuas al agua, quieren que se ahoguen, me imagino. A mí me sorprende, pero quiero aclarar una cosa más que creo que tenemos que poner en su lugar. Estamos en medio de la pandemia, lo dijimos al principio. La gente está muy pasada, está llena de incertidumbre. Los estados estuvieron manejándose a tientas en esta historia, algunos con un poco más de éxito, otros con otro. Cada tanto había un nuevo darling. Corea del Sur son geniales los de Corea. Ojalá todos pudiéramos ser coreanos y comer kimchi y manejar Hyundai. No sé qué es lo que pensaba que vamos a hacer como con los coreanos, ¿sí? Los taiwaneses son Nueva Zelanda, la mujer de Nueva Zelanda, un genio que hay toda como una deidad, ¿sí? Es decir, estamos buscando certezas y como las certezas las tenemos relacionadas consciente o inconscientemente con deidades, con perfecciones, con estatuas que son perfectas, que no molestan, no dicen, no hacen, no se enojan, son perfectas las estatuas, volviendo básicamente a la época anterior a Abraham, ¿sí? A Grecia o a Roma antigua. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es decir, es parecido, en Roma ponían a los emperadores, muchos de ellos deificados, esto, más o menos. Cuando vos te sentás y te parás frente a la estatua de Churchill y traes flores y decís cosas y llorás y te pones, muy distinto no es de ese señor que le rezaba a Baal o a Júpiter, ¿sí? O a Diana, no sé qué estaban pidiendo, ¿sí? Y lo interesante es no solamente la gente que lo hace, sino esos que se ofendieron. Eso me sorprende más todavía. A ver, cuando entran a un cementerio judío, y yo lo que voy a decir es controversial, pero así lo siento, y rompen lápidas, y la gente se agarra de la cabeza. Digo, ¿te agarras de la cabeza con qué? ¿El muerto le va a pasar algo? Te rompieron una lápida, si te te rayan el auto, probablemente cueste más, si es un auto caro. Pero no te vas a sentir igual. Es porque hay una carga, ¿viste cómo las baterías tienen carga de electricidad? Esto hay una carga de solemnidad que le fueron metiendo y metiendo y metiendo. Entonces yo creo que los que sufren estos destrozos de las estatuas, muchos de ellos diciendo, no es por Churchill, pero no me gusta que se destruyan las cosas públicas, eso es un pretexto en general. No te importa que destruyan las cosas públicas, da la casualidad que justo esto es la cosa pública, los árboles que cortan no, hacemos una lista larga de cosas. Pero vuelvo, estamos entonces en este estado donde todo el mundo está efervescente, donde todo está difícil, y te empiezan a romper cosas, vos ya tenés inestabilidad. Entonces, me pregunto, ¿por qué le molesta a la gente que lo recibe? Fuera de la solemnidad que tienen de Churchill, las sensaciones, no solo todo cambió, no solo no sé a dónde vamos, no solo hay 25 versiones para las cosas, no solo me dicen que la economía está destrozada, pero la bolsa nunca estuvo más alta, no solo hay un bicho que no veo, no solo yo puedo enfermar a otro y otro me puede enfermar a mí, mi mano me puede enfermar a mí, no solo todo eso, sino que además eso que era inmutable, eso que no se podía romper, que es el pasado, vienen y me lo rompen. Así que estos que están rompiendo, saben lo que están haciendo, o alguien le están haciendo daño. Pero todo es imaginario. Es como las lápidas en un cementerio. Si mañana agarran la lápida de mi abuelo y la rompen, y yo voy al cementerio, que es una lápida. Pero la gente se agarra y ponen una svástica, ¿sí? Terrible. Si vos me decís que hay nazis, debe ser nazis bastante cobardes, porque se las agarran con cosas que no lo pueden devolver. ¿Sí? Yo entiendo, si agarra a alguien y le pegan en la calle, ahora tenemos un problema. Vivos, no muertos. Muertos no son, muertos fueron. ¿Sí? Es el pasado, no importa más. Y yo lo que siento es
las dos cosas ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Mm. Esa sensación de que están destruyendo, y la otra es que no tenemos las espaldas cubiertas. Yeah. Nuestro pasado, nuestro presente está en juego, nuestro futuro está en juego, y ahora nuestro pasado está en juego. ¿Cómo lo ves? Sí, me imagino que es probable que a lo largo de estos análisis, desde el punto de vista desilusionista, mientras dure la pandemia, este factor se nos agregue, ¿no? Hay una incertidumbre generalizada, hay un estado de crispación generalizado que atraviesa cualquier fenómeno social, político, económico que queramos analizar. Yo te diría que estamos más en un estado bipolar, en donde o hay euforia o hay depresión. O manía o depresión. La bolsa es la manía. Entonces, estos estados en donde de repente el enojo, que sirve para salir de la depresión, nunca nos olvidemos el valor del enojo. Esta gente estaba deprimida y ahora tiene algo para luchar. Que el virus ande dando vuelta en esas manifestaciones. Que ellos terminen enfermándose, que no me importa tanto, porque cada uno se juega, pero que además ellos se conviertan en vectores de contagio para el resto de la gente, esos que no van a participar en la manifestación, esos que no son racistas, negros, blancos, amarillos, la ignorancia del virus, que lo hemos hablado, ¿sí? Es decir, me voy a distraer en esto. Entonces, me las voy a agarrar con Churchill, en vez de ponerme frente al espejo y ver, ¿tendré trabajo dentro del año? ¿Tiene sentido que estudie lo que estaba estudiando? ¿Va a existir mi profesión? ¿Van a venir robots y se lo van a llevar ahora que las cosas son...? Hay millones de temas. Las manifestaciones estas ocurrieron, yo creo, para distraer. Es decir, fue una distracción para todos. Hoy abrís el noticiero en la televisión y hable con eso en Estados Unidos. No hable con el virus. Bueno, ya empezó a abrir con el virus, porque por supuesto el virus no se fue a ningún lado, y de hecho están las cosas mucho más graves en Estados Unidos de lo que estaban. Entonces, todo esto, me parece que estamos frente, como vos decís, vamos a seguir viendo cosas raras. Estas ya las vimos, como hablamos de Saddam Hussein, ocurrió. Pero en este momento creo que hay otra meta. Los tipos que tiraron abajo la estatua de Saddam Hussein no estaban buscando distraerse. Había bronca les mataron a los hijos, a los hermanos, había toda una cosa grande. Acá era, con todo el respeto, se murió una persona. Ese mismo día, murieron, no sé, 20.000 personas, 30.000 personas en Estados Unidos del virus, o no sé. Es decir, estamos hablando de una muerte, pero como esto permite hablar de otro tema. A mí me parece que el tema del virus mismo, del contagio mismo, también tiene que ver, es decir, nos muestra cómo funciona el desilusionismo. Aparte, quiero aclarar algo. La gente que va a tirar la estatua, en el momento que va a tirar la estatua, está despierta, está llena de intención. Pero ir a la manifestación, manifestarse, gritar, incluso tirar piedras. No sé si tirar cóctel molotov, pero también se hace sonambuleando. ¿Por qué? Porque en general son gente que hace esto. Hay gente que no, gente que tuvo una manifestación en su vida, tiene un molotov y no creo que lo haya tirado. En general son los muchachos de la antifa, de los anarquistas, sin darle un valor. Yo no estoy dando una valoración, no sé si son buenos o malos, simplemente son esos. Y esos tipos están acostumbrados, ellos sonambulean tirando molotov. Para ellos hacer un molotov lo hacen mientras conversan por teléfono con alguien sobre el partido de fútbol. Esto lo quiero contar porque en el desilusionismo pasa eso. ¿Sí? Y ahora nos quedamos todos mirando un momento de intención. ¿Sí? Y después saltan los cordones. Excelente. Muchas gracias. Seguimos a vos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.